amigos y amigas, compañeras y compañeros, tengo el inmenso honor de presentar un panel armado por nuestros queridos amigos de San Salvador Atenco, en coordinación con otros pueblos de la zona donde se está construyendo el aeropuerto, que se han ido sumando a la lucha y que van a traernos su voz hoy aquí. De la misma manera, hay un grupo de especialistas, investigadores de distintas especialidades que van a abordar la cuestión de derechos humanos, la cuestión legal, la cuestión del medio ambiente. Para nosotros, recibir aquí a los compañeros de Atenco es algo muy especial. Porque allí en San Salvador Atenco está ubicado uno de los más importantes destacamentos de las luchas revolucionarias y sociales en México, que ha sufrido una terrible represión, no solamente cuando fueron atacados por la policía del Estado de México y la Policía Federal, violadas a sus mujeres, asesinados jóvenes que estaban acompañando la lucha, sino que han sufrido una represión sorda y además, durante todo este tiempo, y además han tenido presos a varios de sus líderes. El otro día decía Paco, nos recordaba Paco, que le pidieron a Ignacio del Valle y lo condenaron a una condena mayor que al Mocha Oreja. 102 años, 112, 40 en Mocha Oreja. Eso nos recordaba Paco el otro día. Yo solamente he venido a darle la bienvenida a ellos y a los especialistas de la Universidad de la UNAM y de otros centros docentes y de organizaciones de la sociedad civil, porque va a apoderar Francisco Pérez Vega, que es un luchador social que ha estado siguiendo este movimiento desde el principio, cuya hija además estaba allí en Atenco el día de la arremetida de la policía del Estado de México y de la Policía Federal, y que por esa razón me pareció que de nuestro equipo era la persona más idónea para que hiciera la moderación. De modo que, nuevamente, bienvenido, un placer tenerlo aquí, esta es su casa, y le paso la batuta a Paco. Buenas tardes a todas y todos. Como voy a dar lectura a los compañeros participantes del panel, van a participar antes de que inicie el primer ponente, o la primera que es Lidia Ramos. Le voy a pedir a América del Valle que nos haga una introducción, y bueno, ya viene el compañero Nacho del Valle, le vamos a dar un aplauso a él. Un nuevo aeropuerto internacional sobre el ex lago de Texcoco, para quien hace la introducción la compañera América del Valle. Buenas tardes a todos, todas. De antemano agradecemos infinitamente esta casa, la sentimos nuestra, desde hace 17 años, desde que los pueblos decidimos levantar la voz contra este monstruo llamado Aeropuerto Internacional. Esta casa nos ha recibido con los brazos abiertos. Gracias, Ángel Guerra, gracias a todas las manos que se involucran para sacar adelante este foro, y muchos otros
que en 17 años hemos compartido con ustedes. Gracias a la jornada y gracias, compañeras y compañeros, por asistir y estar al pendiente de estos pueblos que seguimos luchando y seguimos diciendo: existimos, resistimos, aquí estamos y no nos vendemos. Ustedes saben que pues hemos tenido una batalla en nuestro país, bueno, tenemos muchas, pero esta en particular, la del aeropuerto, nos ha llevado a muchos pueblos a tener que levantar la voz para defender la vida misma, porque la tierra y todo lo que hay sobre esta, los cerros, el agua, son parte de nuestra vida, de nuestra historia, incluso de nuestras muertes, de ese ciclo de vida natural que todos tenemos, pero que se ha habido interrumpido y se ha visto agraviado ante la imposición de los gobiernos que están operando finalmente megaproyectos de empresas transnacionales, de intereses superiores incluso al propio Estado mexicano. Y hoy, después de 17 años, seguimos levantando la voz porque ahora tenemos como vecino a una construcción, se está edificando una construcción de muerte, decimos nosotros. Y en una coyuntura particular como la que vivimos, donde se acercan unas elecciones presidenciales, la disputa está fuerte. Allá arriba, pero también aquí abajo, decimos: hay resistencia, existimos los pueblos, esos a los que no nos han tomado en cuenta en 17 años, esos que salimos marginados y sobrando cada vez que los de arriba y los distintos candidatos han puesto a discusión el tema del aeropuerto, poniendo en el centro el asunto, el tema de la corrupción, cuando nosotros decimos: no solo es la corrupción que debe ser castigada, que tendría que ser castigada con cárcel y condenada con la historia, pero no solo es la corrupción, también es el medio ambiente, también es todo lo que implica ese aeropuerto, que es el agravio a nuestro tejido social, el desplazamiento y extinción a nuestros pueblos, el despojo total de nuestros recursos naturales que nos van a dejar no solo a la cuenca del Valle de México en la nada, en la miseria, sino al país entero, que los distintos candidatos y los de arriba, los que están administrando este país, insisten en que paguemos los mexicanos. Por eso hoy estamos aquí, por eso hoy seguimos abriéndonos paso en los distintos espacios que nos ofrezcan, en los distintos espacios que cultivemos para dar nuestra voz. Aquí estamos los pueblos, sí existimos y nos tendrían que tomar en cuenta, sobre todo cuando es sobre nuestro territorio a donde se edifica un monstruo de muerte. Y gracias y bienvenidas y bienvenidos. Y pues este pueblo nos seguimos organizando, seguimos luchando, a veces nos cansamos porque es cansado, pero créanos, compañeros, no hay derrota. Seguimos luchando porque la lucha que es auténtica, que es verdadera, seguro mañana tendrá que cosechar alguna victoria, y a eso le apostamos, a la vida. Amamos la vida y aquí estamos. Gracias por venir. Bueno, antes de darle la palabra a la compañera Lidia Ramos, les queremos compartir que el sábado, el pasado 23 de abril en Reforma, el doctor en hidrología de la UNAM, Gabriel Chávez Aldape, envió una carta a Reforma muy corta y dice lo siguiente: con respecto al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, considero que es una obra espectacular, muy bonita, de lujo, de orgullo, única, que estaría entre las primeras del mundo. El problema central que yo les veo es que no estamos en Arabia Saudita o en uno de los Emiratos Árabes, ni tenemos una economía ni ellos nuestras deudas.
sino en México. Pensar en que el actual aeropuerto y su relativamente reciente ampliación y remodelación de gran capacidad, de lujo, superior a muchos internacionales, se dejará de usar y se consideraría casi una pérdida total. Es inimaginable para cualquiera con un mínimo de sentido común. Además, la mayoría de las ciudades importantes tienen varios aeropuertos, pues es obvio que es más seguro y práctico repartir el tráfico que amontonarlo en un solo lugar. La solución para México es, por ejemplo, ampliar el de Santa Lucía de manera que junto con el actual tenga cuando menos un 10% más de capacidad que el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México para callar críticos y manejarlos en forma adecuada, coordinada, para evitar el argumento de los accidentes cuya probabilidad de pérdida humana sería varios miles de veces menor que ir a la central de abastos a tomar un taxi después de las 10 de la noche. La distancia entre los dos aeropuertos, con el ahorro de los miles de millones que se tendría, se podría usar para poner invernaderos hidropónicos, cultivar peces o simplemente sembrar algo, maíz, para pensar en el problema central de la mayoría de los mexicanos, y no solo en la élite dispendiosa y egoísta. Firma Javier Chávez Atape, doctor en hidrología, que conoce perfectamente estas circunstancias. Bueno, le damos la palabra a la compañera Lidia Ramos de Ixtlahuaca. Adelante, compañera. Buenas tardes a todos. Yo vengo de un poblado pequeño que se llama Ixtlahuaca, municipio de San Martín de las Pirámides, muy cerca de las pirámides. Allá tenemos un cerro que se llama Cerro Gordo, el Trigo y otro el Maninal. Cuando llegaron, pues yo no les nombro empresarios sino devastadores, con su maquinaria, a nadie le pidieron permiso porque ya habían hecho trato con el presidente municipal, con los delegados, con los copacis. Entonces pues yo decía, ¿que nadie va a hacer nada? Están devastando nuestras áreas verdes, todo. Pero pues afortunadamente nos unimos varios pueblos y empezamos a ver que nadie se empezaran a llevar nuestro cerro. Afortunadamente lo pudimos parar, pero sí rompieron nuestros mantos acuíferos. De ese lugar tenemos agua, todos esos pobladores de ahí que son como Santa María, San Sebastián, San Francisco, San Juan, San Martín y muchísimos pueblos más que nos abastecemos de agua. Entonces con esto pues nos quitan nuestro recurso que es nuestro oxígeno y nuestra agua. Hoy en día los recursos naturales que presentan la riqueza de la patria han generado un beneficio para las autoridades locales, municipales, estatales, federales e internacionales, ya que con sus acciones desaparecen ecosistemas y rompen cadenas alimenticias. Por ejemplo, animales comestibles, insectos y así como plantas medicinales de la región que han sido utilizadas para, allá todavía tenemos chamanes, entonces para nuestros beneficios. Pero ahorita nos están dejando, ya ahorita llevan yo creo que unos más de 80 cerros devastados. Y yo he preguntado, ¿quién va a hacer algo por este país? México es un país muy grande, muy hermoso, que desde los años 500, desde la conquista, nos lo han saqueado y seguimos ricos. Porque vean, cada presidente se lleva algo. Y digo algo por no decir mucho, pero todos nos han saqueado. Yo ahorita mi preocupación es por la generación. Mi nieta me escribió me dijo, yo quiero participar, y me escribió que les leyera esto. Dice: compañeros, sean todos bienvenidos a este lugar que para mí es muy importante, y quisiera hacerles una serie de preguntas, ya que a mi corta edad, a mí esto es muy
Preocupante, con tristeza veo que los cerros han sido devastados sin importarles el daño que se está haciendo. Ustedes como autoridades y responsables, ¿qué hacen para parar? Porque a ustedes ya vivieron la parte de su vida, pero yo y los de mi generación, ¿qué planeta nos dejan? ¿Qué México nos dejan? Si una niña de 9 años piensa esto, ¿nosotros qué podemos hacer? Yo creo que podemos hacer mucho, porque tenemos que unirnos. Yo les digo, vernos como vecinos, no como enemigos. Hay que vernos como vecinos para trabajar hombro con hombro y poder, como dice aquí la señorita del Valle, enfrentar ese monstruo que nos está acabando, porque nuestro ecosistema se está acabando. Veamos la Ciudad de México, ya no tiene mantos acuíferos y van a acabar con los que vienen para acá, como mi Cerro Gordo, como mi Hermaninal, como todos esas personas que están allá. Uno las va y yo les digo, ¿por qué lo quieren destruir? Porque es mío, yo puedo hacer con ello lo que quiera. Yo les digo que no se puede. Dicen que sí, porque ellos están muy bien plantados con diputados. Uno de ellos se llama Felipe Borja, y así otros que no recuerdo sus nombres. Y yo les digo aquí, como hermanos, como compañeros, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para poder luchar con este monstruo? Yo no quiero que se siga devastando, porque México es una gran patria. Yo les pregunto aquí, ¿a qué autoridades tenemos que recurrir para que nos hagan caso? Muchas gracias. Queremos también saludar a todos los compañeros de Atenco que vienen con la señora Trini Ramírez, están allí. Muchas gracias por venir todos. Saludar a la maestra Virginia Martínez, que siempre tenemos que... Bueno, le pedimos al abogado César Augusto Sandino Rivero que nos haga favor de dar su plática. Buenas tardes, compañeras, compañeros. La historia del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra es una historia de un pueblo vencedor, de un pueblo digno, pero sobre todo de un pueblo que ha vencido a partir de la unidad. Esto ya lo comentaba la compañera que habló anteriormente. Hace falta unidad para poder vencer. La historia de Atenco ha sido de esa manera. Ha luchado en diferentes momentos en la historia, en los últimos años en este país, y han vencido. Nosotros estamos seguros que en esta batalla que existe en este momento se puede vencer todavía. Se cumplen, en este mes se cumplieron 12 años de una brutal represión en Atenco, en donde hubo muertos, hubo gente torturada, hubo gente privada de la libertad, hubo gente sentenciada, ya lo decía en un inicio, a 112 años de prisión. Ni siquiera los peores delincuentes son sentenciados en este país a esa magnitud de años, pero claro, la intención es enviar un ejemplo y enviar a cualquier luchador social o a cualquier persona que tenga una forma diferente de pensar, que ejerza la libertad de expresión, un mensaje que en este país no se puede hacer. Sin embargo, siempre existen pueblos dignos que sí lo hacen, y personas independientemente que también lo llevan a cabo. Esta parte de la historia de Atenco es importante. Antes de entrar al tema del aeropuerto, me gustaría mencionarles dos situaciones que yo creo que todos las conocen muy bien. El tema de Atenco tuvo que llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en dos ocasiones y por dos vías, por la gravedad, evidentemente, del asunto, y en este momento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el tema de las mujeres violadas a partir de este acto de represión. En el 2007 la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que las personas reprimidas en aquel 3 y 4 de mayo del año 2006 les fueron violentadas sus derechos humanos de manera grave.
y en el 2010 la Suprema Corte de Justicia dijo que eran inocentes Nacho, Felipe y los compañeros que quedaban en el reclusorio de Molino de las Flores, y por eso quedaron libres. Evidentemente no fue una gracia a la Suprema Corte, esto costó mucho trabajo, movilización, pero también una parte de lucha jurídica. Igual, la lucha del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra ha enseñado que si no se lucha de manera conjunta la parte jurídica y la parte social, creo que no se pueden triunfar. Si las dos vías no van de la mano, es difícil en asuntos de esta naturaleza llegar a un triunfo. En este momento se está dando una lucha legal, pero también una lucha política y social en contra del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. En el año 2015, a principios de ese año, un grupo de integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de diferentes comunidades y de diferentes municipios como Texcoco y como Atenco, presentaron un amparo en contra de la construcción de este nuevo aeropuerto. ¿Qué es lo que alegaron los compañeros? Esencialmente que no se les había consultado la construcción de este aeropuerto, que existían violaciones a sus derechos humanos a la salud, al medio ambiente sano, a la dignidad, a la vida evidentemente, y que por esto este aeropuerto es ilegal, por eso se tiene que echar para atrás este aeropuerto. Actualmente, en este amparo, que es el principal pero no es el único, se está dando la batalla fundamental y es la columna vertebral, jurídicamente hablando, no política ni social, para echar para atrás este nuevo aeropuerto. En un primer momento, la jueza que está conociendo de este amparo, que vale la pena aquí hacer un paréntesis, esta jueza es sobrina del exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Mesa. Este ministro también vale la pena decir que fue uno de los ministros que siempre apoyó el tema de la libertad de los compañeros de Atenco y que fue uno de los que hizo el proyecto de amparo para la libertad de Nacho del Valle. Y también fue de los que se pronunció a favor de las violaciones graves a los derechos humanos cuando el operativo del 3 y 4 de mayo. Sin embargo, lo que también vale la pena decir es que su sobrina, la jueza que está conociendo este asunto, pues trae una estructura y una línea de actuar completamente diferente. ¿Por qué lo decimos? Porque en un primer momento, cuando estaba conociendo de este amparo, está conociendo, mejor dicho, sobreselló el amparo. ¿Qué quiere decir sobreseer? Que dijo, aquí no hay materia para entrar al fondo del asunto y le pongo fin al tema. ¿Por qué? Por dos cuestiones esenciales. Dijo que los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, número uno, no habían acreditado ser originarios de la zona, de San Salvador Atenco ni de Texcoco. Y número dos, que porque no habían acreditado no tenían un interés legítimo para poder acudir al juicio de amparo. Lo que se hizo fue impugnar evidentemente esta decisión y un tribunal colegiado nos da la razón y dice, a ver, se tiene que reponer este procedimiento y tú, jueza, te ordeno tres cosas en concreto. Primero, mediante un peritaje en antropología, tienes que determinar si los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra es una comunidad equiparable a los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque en la medida en que se determine esta situación, es procedente el derecho a ser consultados. Este tema de comunidades equiparables a pueblos indígenas es un tema, compañeros y compañeras, que es una conquista a partir de la lucha que se da por los pueblos indígenas y que en el 2001, con todo el levantamiento zapatista, pero también con otras comunidades indígenas, he reformado el artículo 2 constitucional y se prevé todos los derechos de autodeterminación de pueblos indígenas, de autogobierno, pero también al final se prevé que las comunidades que sean equiparables a pueblos indígenas tienen los mismos derechos que las comunidades indígenas. Entonces, este concepto nunca ha sido desarrollado en el país por parte de ningún tribunal. ¿Esto para qué nos da la pauta? Para que a partir de esta cuestión, de este concepto, el asunto por sí solo, digamos por la pura naturaleza jurídica, podría llegar de nueva cuenta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque daría la pauta para que la Suprema Corte pueda desarrollar qué es una comunidad equiparable, en qué caso es una comunidad equiparable, le puede ejercer los derechos como una comunidad indígena, cómo se determina cuando es una comunidad equiparable. Entonces, estos elementos pueden ser desarrollados a partir de este asunto de Atenco, a partir de este amparo. Número dos, ¿qué otra cosa ordena el tribunal colegiado a la jueza novena de distrito? Que también, después de que se haga el peritaje en antropología, se lleva a cabo un peritaje en materia de topografía, para determinar si los compañeros efectivamente son gente, vecinos de la zona.
Estamos en este momento en el desarrollo de estos peritajes y como último peritaje también el Tribunal Colegiado ordenó que se lleve a cabo un peritaje en materia de medio ambiente. En esto los compañeros Jesús Flores y Fernando Córdoba nos van a apoyar, que son los compañeros que ahorita van a tomar la palabra, para determinar mediante un peritaje en materia de medio ambiente cuáles son los derechos humanos que se afectarían con la construcción de este nuevo aeropuerto. Concluyendo con toda esta situación, ¿qué es lo que va a tener que hacer la jueza que está conociendo el amparo? Pues determinar si efectivamente es legal la construcción de este aeropuerto. Nosotros consideramos que los elementos están dados para que diga que no es legal y por lo tanto que diga que se tiene que cancelar. Esa sería la naturaleza, no hay de otra, o sea, no hay vuelta. Sin embargo, también hay otros actores fundamentales políticos en el asunto. Uno, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, que además de ser un actor económico y político, es también un actor en el amparo como tercero perjudicado. Está la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, está el Gobierno Federal, está Semarnat, que son actores políticos y jurídicos en los juicios de amparo. Entonces, esta lucha va a ser larga, esta lucha no se va a acabar en este sexenio, esta lucha se va a acabar, o mejor dicho, los amparos se van a resolver, la lucha jurídica se va a acabar en el sexenio que viene. Y todos hemos visto con los presidenciales cuál ha sido la postura. Mid y Anaya dicen el aeropuerto va donde está. Andrés Manuel ha dicho tal vez sí, tal vez no, desde mi punto de vista muy ambivalente, y se han centrado más en el tema, como lo decía América, en la opacidad, en la corrupción, en el desvío de recursos, y ha sido una bandera política para los presidenciales, pero no se han centrado en la afectación a las comunidades, a los pueblos, no se han centrado en la destrucción del tejido social y en lo que va a implicar para la comunidad de Atenco y de Texcoco afectadas. Les decía en un principio que no solamente el amparo contra la construcción es el único, si bien es la columna vertebral, hay otros juicios de amparo en donde también se han impugnado cuestiones aledañas a la construcción de una obra de esta naturaleza. Evidentemente no podemos pensar que uno de los proyectos económicos más grandes en el país de infraestructura, como si fuera una burbuja y solamente se centrara y no pasara nada alrededor. Esto implica construcción de carreteras, infraestructura, hoteles, zonas hoteleras, o sea, todo lo que implica una obra de esta naturaleza. A la par de la construcción de este aeropuerto se está llevando la construcción de una carretera que viene desde Tezoyuca, cruza por el municipio de Tezoyuca, por Atenco y por el municipio de Texcoco. Esta carretera literalmente está partiendo la parte, digamos, habitable de los municipios a la parte donde tienen sembradíos. Realmente uno se puede percatar de manera clara cuando hace un recorrido y dice de qué manera van a pasar las personas de donde viven a donde tienen sus tierras ejidales. Entonces las están partiendo literalmente. ¿Cómo van a seguir pasando en donde mucha gente todavía sigue sembrando? Dicen, pues les hacemos un túnel, un puente. Eso es algo completamente ilógico. Está atentando directamente contra el derecho al territorio y el derecho a la subsistencia de mucha gente que todavía sigue ocupando sus tierras. Entonces, también esta parte se ha impugnado mediante juicios de amparo. En un principio, en algunos se otorgaron la suspensión. ¿Qué quiere decir una suspensión jurídicamente? Que las cosas no se tienen que seguir llevando a cabo hasta que no se resuelva el amparo. Sin embargo, las autoridades no han acatado en algunos amparos estas suspensiones. Y esto es un claro ejemplo que hay una decisión de Estado para consolidar este proyecto. ¿Por qué? Porque si no, de otra manera no se puede leer que los jueces, o sea, el Poder Judicial lo permita, que el Poder Ejecutivo lo lleve a cabo. O, haciendo un paréntesis, ¿cómo podemos leer que hace un mes, en el cumpleaños de Salinas de Gortari, convivieron empresarios, convivieron políticos y convivieron ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? 4 ministros estuvieron allí. ¿De qué manera el pueblo puede esperar que va a haber una independencia judicial en temas de este tipo? Y esto no quiere decir que no se pueda lograr un triunfo. Como les decía en un principio, Atenco lo ha demostrado que se puede, no de manera independiente, lo ha demostrado luchando junto con otros pueblos. Y les decía, la parte jurídica nosotros creemos que es necesaria, tiene sus limitaciones. En algún momento recuerdo que lo decía Adolfo Gili, la parte jurídica es la llave y la parte política es la fuerza que empuja esa llave. Si no se hace de esa forma en temas de esta naturaleza, creo que nos estaríamos equivocando. Yo quiero dejar aquí participación, compañeras y compañeros, y pasar la voz a los expertos y las expertas que van a hablar en este momento. Gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias al abogado Sandino Rivero. Y nos da gusto presentar, porque se habla de sensibilidad, al ingeniero Javier Jiménez Espriu, que si la fórmula de Andrés Manuel gana, él se dice que va a ser secretario de Comunicaciones y Transportes. Y entonces qué bueno que está aquí para escuchar al pueblo de Atenco, a los compañeros de Atenco, a los luchadores de Atenco, para que de alguna manera porque de aquí de alguna manera, amén de las razones técnicas que pueden ser totalmente abundantes para no ponerse el nuevo aeropuerto ahí, lo que fundamentalmente buscan los pueblos aledaños y el pueblo de Atenco en particular es el daño ecológico, sus tierras y su identidad y origen de labrar dichas tierras. Entonces, qué bueno que está ahí. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay que aprovechar y bueno, entonces le damos la palabra al compañero Fernando Córdoba. Adelante. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, antes que nada. Y yo les quiero platicar de una cosa que ahora llamamos nosotros manifestaciones de cinismo ambiental. A ver, ahí se ve mejor. Entonces, nosotros ya optamos por llamar manifestaciones de cinismo ambiental a lo que debería ser una manifestación de impacto ambiental. Y voy a tratar en los 10 minutos que me dan, tratar de englobar el tema ambiental del aeropuerto, que es bastante amplio, ¿no? Desde un principio, digamos, la idea que nos vendieron después de que Peña Nieto hizo el anuncio del aeropuerto fue básicamente una campaña mediática, ¿no? O sea, tratar de convencernos de que necesitábamos un aeropuerto y de que discutiéramos qué bonito se veía el nuevo diseño, ¿no? Dejando de lado de la discusión el fondo del asunto, ¿no? Que es básicamente el terreno donde se va a poner ese aeropuerto, ¿no? Y eso es lo que, digamos, nunca se quiso discutir como se debía haber discutido en la profundidad en la que debió haber sido, y más bien fue una gran campaña mediática de publicidad, ¿no? Entonces les quiero contar básicamente cómo funciona esto, y tenemos al gobierno de la República queriendo hacer un nuevo aeropuerto, ¿no? Para hacer un aeropuerto tiene que hacer una manifestación de impacto ambiental. Teóricamente la manifestación de impacto ambiental pues es una valoración entre qué efectos positivos y qué efectos negativos va a tener, y eso es lo que le permitiría a la autoridad ambiental decidir si un aeropuerto va o no va con respecto a los impactos que va a generar. Entonces, la manifestación de impacto ambiental se tiene que hacer, digamos, con la mayor objetividad técnica posible y con la mejor ciencia al alcance, ¿no? Nosotros, cuando revisamos el proyecto, tuvimos acceso al acta constitutiva de la empresa que hizo la manifestación de impacto ambiental, y resulta que la empresa es Especialistas Ambientales SADCB, y el socio fundador de la empresa es Rodolfo Lacy Tamayo, que resulta ser el subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat, ¿no? Es decir, entonces el gobierno federal está contratando a la empresa del mismo gobierno federal para que el gobierno federal, a través de la Semarnat, autorice el proyecto, ¿no? Entonces, eso básicamente lo que significa es que iban a pasar el proyecto independientemente que, ¿no? O sea, era una imposición técnica en este sentido. Entonces, era evidente que, bueno, se acompañaron de una cosa que es igual de peligrosa, que es el Colegio de Biólogos de México, que últimamente ha estado, digamos, avalando muchos de los proyectos del gobierno federal. Y esa manifestación de impacto ambiental se le entrega a la Semarnat. Entonces, para nosotros era muy obvio que la Semarnat lo iba a autorizar sí o sí, pues, o sea, no había un momento de discusión ni de evaluación, y eso llevaba al resolutivo. Y lo que nosotros nos hemos dedicado en muchos proyectos de infraestructura básicamente es hacer, a través de la unión de científicos comprometidos con la sociedad, unos dictámenes independientes sin ningún conflicto de interés, ¿no? Es decir, a ver, esta es la manifestación de impacto ambiental que presenta el aeropuerto, yo la quiero leer, la queremos revisar nosotros y vamos a hacer una contra-revisión a lo que lo haría la Semarnat, ¿no? Y ese análisis lo hacemos público y lo pueden dar acceso a él. Y básicamente ahí es en donde uno encuentra todos los impactos que realmente no están queriendo básicamente declarar, ¿no? Y justo les quiero platicar de un par de ellos que resultan muy importantes y que la Semarnat pues resulta que no vio, ¿no?, en su revisión. La primera cosa es que si ustedes ven las fotografías del nuevo aeropuerto, siempre vemos la fotografía, digamos, de allá para acá,
y nunca la vemos como en esta perspectiva. Cuando uno ve una imagen de esta perspectiva se da cuenta de que esto que es la terminal aérea viene acompañado de esto, que es una pequeña ciudad, ¿no?, que nosotros consideramos una nueva Santa Fe en Texcoco. Esta nueva Santa Fe no sabemos nada de ella, solo sabemos que se llama Aerotrópolis y que son 3.7 millones de metros cuadrados urbanizables, ¿no? Entonces imagínense, son 750 campos de fútbol de una nueva ciudad asentada pegadito al aeropuerto, ¿no? Lo que ellos dicen es que esta Aerotrópolis da oportunidades de desarrollo para bienes raíces comerciales de clase mundial para atender a los viajeros, ¿no? Es lo único que sabemos y es básicamente una construcción de lujo asociada al aeropuerto, que obviamente nunca se ha dicho abiertamente qué va a ser, está sobre terrenos supuestamente federales, ¿no? Entonces, digo, ahí les encargo un poco que, o sea, vamos a ver el desarrollo de esta situación de la Aerotrópolis. Lo que sí sabemos es que la Aerotrópolis va a estar conectada a la red municipal de agua potable, ¿no? Entonces imagínense una vez que este aeropuerto esté echado a andar, sobre quién va a ir el uso, la prioridad sobre el uso de agua potable, ¿no? Claramente esa agua va a ir sobre esta construcción, dejando en riesgo de desabasto a las comunidades aledañas, que de por sí tienen problema de abasto de agua potable. Otro problema que ellos minimizaron drásticamente es una cosa que se conoce como el riesgo aviar, ¿no? Y es básicamente el riesgo que existe de que una ave entre en la turbina de un avión, y básicamente a nivel internacional esto es una cosa muy seria, porque efectivamente se caen los aviones por una ave dentro de... o sea, vean esa imagen, por ejemplo, es impresionante, ¿no? Entonces, el estándar internacional dice que no puedes tener un aeropuerto a menos de 7.5 kilómetros de una zona que atraiga aves, ¿no? Pues resulta que al lado del aeropuerto está el lago Nabor Carrillo, que es uno de los principales atractores de aves de todo el centro del país, y ese está a 1.2 kilómetros, ¿no? Entonces, básicamente el riesgo por colisión es muy fuerte, y ahora hace poco nos enteramos que Mitre, esta empresa consultora, le sacó esto, digamos, al grupo aeroportuario, y el grupo aeroportuario ha decidido desengar el lago Nabor Carrillo y volverlo una laguna de regulación, ¿no? No puede tener un cuerpo de agua permanente que esté atrayendo aves, porque amplía este riesgo, y más bien la laguna regulación lo que va a hacer es que casi todo el año va a estar seca y nada más en temporada de lluvias va a tener un poco de agua, ¿no? Entonces, esos, digamos, son impactos que por supuesto nunca se consideraron o nunca quisieron declararlos desde un principio, ¿no? Y el riesgo aviar lo tienen que resolver sí o sí. Otro problema muy grave que ustedes seguramente ya han escuchado mucho es el hundimiento y la inundación, ¿no? El exvaso de Texcoco está en la zona más baja de la cuenca, es decir, cualquier gota de agua que caiga en la cuenca va a viajar a esa zona, ¿no? Entonces, no solo es la zona que está más bajo, sino más es de las que más se hunde, ¿no? Se hunde más o menos entre 25 y 30 centímetros al año, y eso hace que tiene un gran factor de inundación, ¿no? Cuando llueve mucho, esa zona se inunda, pero se inunda de manera natural, pues, o sea, digamos, el agua siempre reclama su territorio, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando en la parte de Texcoco. Ahora, esto sí me gustaría tener un poco, y es, imagínense ustedes la Ciudad de México sobre un globo de agua, ¿no? Entonces, quien soporta el peso de la ciudad es el agua, no el globo, ¿no? Entonces, si nosotros sacamos agua del acuífero, como lo hemos estado haciendo hasta ahora, que sacamos más del doble del que permitimos que entre al globo, lo que hace es que se empiece a hundir la ciudad. Y eso lo estamos viendo desde hace muchos años, ¿no? La ciudad se hunde porque estamos extrayendo más agua de la que estamos metiendo, ¿no? Eso hace que sea una condición muy paradójica, porque en la Ciudad de México llueve muchísima agua año con año, pero nos estamos quedando sin agua potable también, ¿no? Entonces, la Ciudad de México tiene esta lucha que heredamos desde los españoles, de tratar de luchar contra el agua, ¿no? Sacar el agua, sacar infraestructura y más infraestructura para no inundarnos, y eso hace que el agua naturalmente no la estamos infiltrando, no estamos respetando, digamos, los ciclos naturales de infiltración, y eso hace que nos estemos quedando sin agua. Como nos estamos quedando sin agua, hay que traer aguas de otras cuencas muy diferentes, como el Cutzamala, ¿no? Entonces, básicamente tenemos que traer agua de otros lugares y nos llenamos de agua y esa agua la estamos sacando, ¿no? Entonces, básicamente la única solución contra esta pésima gestión del agua es básicamente Texcoco, ¿no? Y desde hace más o menos 40 años se ha pensado que lo que tenemos que hacer para resolver el problema de agua potable de toda la ciudad y de paso el problema del hundimiento es convertir Texcoco en lo que era, un lago, ¿no?
Y entonces yo quiero que esta foto me gusta ponérselas aquí nada más para que vean, una foto satelital, para que vean la escala o la magnitud del aeropuerto, ¿no? Aquí tenemos todo el bosque de Chapultepec, es de este tamaño, todo esto es Ciudad Universitaria, esto de acá es todo Xochimilco y este es el tamaño del nuevo aeropuerto, ¿no? Entonces, claramente estamos perdiendo digamos, básicamente la mayor oportunidad de asegurarnos agua potable en un futuro, ¿no? Y no solo la gente del alrededor, sino toda la gente que dependemos del agua subterránea. Y ahora hemos visto, por ejemplo, con el caso de Ciudad del Cabo, que es la primera ciudad moderna en quedarse sin agua, que es realmente viable quedarse sin agua, ¿no? O sea, de un día para el otro las ciudades se quedan completamente sin agua. Y cuando uno ve el caso de Ciudad del Cabo, se da cuenta que estamos haciendo o cometiendo exactamente los mismos errores de gestión en la ciudad. Entonces, si ven esta imagen, yo les preguntaría, ¿dónde infiltramos agua? ¿No? O sea, si todo lo gris es cemento, ¿dónde estamos infiltrando el agua? ¿Qué tanto necesitamos todos? ¿No? Pues no hay. ¿Y qué es el tamaño suficiente para captar agua? Pues básicamente lo que antes era el lago de Texcoco, ¿no? Y vean el tamaño del lago Navarcarrillo, que es justo lo que ahora se va a desecar, ¿no? Entonces, el impacto que esto va a generar es realmente brutal. Y bueno, ha habido muchas ideas de regresar Texcoco a la vocación lacustre, incluso el Plan Regional de Desarrollo Urbano y el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Texcoco ya consideran esta zona como un área natural protegida en donde está prohibida la infraestructura y lo único que se puede hacer es la recuperación del lago. Déjenme adelantar un poquito. Y entonces, bueno, dentro de la manifestación de impacto ambiental, quien hace la manifestación dice, ok, el aeropuerto va a generar tales impactos, pero entonces vamos a hacer medidas para compensar ese impacto ambiental. Y les quiero platicar las dos medidas de compensación que propone. La primera es, vamos a ampliar los cuerpos de agua, ¿no? Entonces, esta es la zona del aeropuerto y estos, digamos, los nuevos cuerpos de agua que ellos pretendían hacer. Ahora, con esta parte del riesgo aviar, es obviamente ilógico que lo quieran hacer, porque lo único que van a hacer es ampliar muchísimo el riesgo de colisión. Entonces, básicamente, esto no va a ser, ¿no? Esa era una primera idea de compensación completamente incompatible con el uso de un aeropuerto. Y la segunda era, ellos vendían, incluso en ese momento el secretario de Medio Ambiente lo vendía como, vamos a hacer un terreno 8 veces más grande que todo el bosque de Chapultepec, de puras áreas verdes, ¿no? Pues resulta que el lago de Texcoco históricamente era un lago salado. Entonces, actualmente el suelo que está ahí es un suelo salado. Entonces, no todas las especies pueden tolerar esas cantidades de sales. Entonces, ellos eligen una especie australiana, que es el cedro salado, y más o menos estimaban sembrar 260,000 individuos de esta especie, pero resulta que el cedro salado está catalogada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas como una de las principales amenazas para la flora y fauna nativa del país, porque es una plaga que se dispersa incontrolablemente y su erradicación es imposible. Es decir, en todo el país estamos peleando contra esta especie que se vuelve una plaga y resulta que esa es la gran medida de compensación del aeropuerto, ¿no? Entonces, bueno, esa es la otra gran medida de compensación. Y otra cosa que nunca dijeron era la devastación de los cerros para obtener material, ¿no? Entonces, digamos, ellos de manera muy maquiavélica lo que hacen es, yo sé que mi aeropuerto es esto, pero el impacto va a ser este, ¿no? Y requiero material, y requiero desecar los lagos, y requiero autopistas y vías de acceso, pero para en términos de la autorización solo te voy a decir el impacto de esto chiquitito, ¿no? Entonces, nunca hemos conocido el impacto real de la obra, y el impacto real es básicamente lo que estamos viendo día con día, ¿no? Pues resulta que para hacer aeropuerto necesitas devastar cerros, ¿no? Bueno, ¿quién autorizó eso? ¿Quién lo evaluó? ¿No? ¿En qué momento supimos que eso iba a ocurrir? Y como decía Lidia, pues no, de un día al otro ya traen permisos y tienen completamente autorizado la devastación de los cerros. Y no solo es eso, sino que además al aeropuerto también van asociados 12 proyectos viales, ¿no? Entonces, con la crisis y el caos vial que vivimos en esta ciudad todos los días, más o menos 190 kilómetros más de vías viales están contempladas como parte del aeropuerto, ¿no? Entonces, lo que yo les diría es, el impacto que nosotros vamos a ver en los siguientes años es el impacto acumulado, el impacto regional que va a tener la obra sobre toda la cuenca, y no nada más lo que ellos nos venden, que es el impacto de la terminal de X número de metros cuadrados, ¿no? Y bueno, aquí ya nada más les comparto el título del estudio que nosotros hicimos desde enero de 2015, y que nosotros apoyamos el que hablaba el compañero en términos del
del peritaje ambiental. Esto está contenido y el juez lo sabe y está siendo parte de la discusión en términos legales, ¿no? Y bueno, muchas gracias y ya no tomo más tiempo. Sin más, le damos de inmediato la palabra al compañero de la comunidad de San Pablo Atlaxalpan, Chalco, Vicente García. Bien, bueno, yo vengo a platicarles sobre las afectaciones que está teniendo la comunidad de San Pablo Atlaxalpan, del municipio de Chalco, Estado de México. Atlaxalpan es un pueblo originario de la región del Valle de México. Es un lugar donde se siembra maíz, frijol, haba, y pues estos proyectos vienen a afectar lo que es la vida de las comunidades. En nuestro caso, en noviembre del 2017, de momento pues llegó una empresa a devastar los cerros y sin los permisos correspondientes. Nosotros nos dimos cuenta pues que teníamos que organizarnos, ¿no?, en la comunidad y que empezar a buscar sobre los efectos que iba a tener esta obra. Finalmente nunca pensamos que en la región de Chalco, alejada de lo que es el lago de Texcoco, pudiéramos tener una afectación que tuviera que ver con el aeropuerto. Y bueno, desafortunadamente pues está esa afectación. Y nos damos cuenta que en las comunidades que están alrededor del lago de Texcoco, como hay resistencia de los pueblos, pues las empresas lo que están buscando es donde se dejen, pues es otro lugar donde puedan seguir sacando el material sin conocer la afectación, sin importarles la afectación que va a generar en esas comunidades. Y bueno, nosotros consideramos que los derechos humanos que fueron violados por la mina de la empresa Sixa, es una empresa que se presume es una empresa fantasma porque no tiene 4 direcciones fiscales, y bueno, pues no se puede localizar físicamente dónde se encuentran sus oficinas de esa empresa. El derecho a la consulta es uno de los que consideramos que fue violado. No nos consultaron como comunidades si queríamos ese tipo de proyectos. Es un derecho fundamental. Antes de que entrara, pues nos debieron haber consultado, ¿no?, si queríamos el proyecto, si estábamos de acuerdo, y pues nunca nos fue consultado. El otro es el derecho humano a un ambiente sano, porque las empresas trabajan las 24 horas del día y están en medio de la población, están en medio de una zona urbana. Al lado de la zona donde está la mina está una escuela primaria estatal que tiene 800 niños aproximadamente en sus 2 turnos. Entonces esto no les interesa, ¿sí? Solo los divide una barda de lo que es la empresa, de donde están extrayendo el material, y la barda de la escuela primaria estatal. Se encuentra, repito, aledaña a muchas colonias, es una zona urbana, está en medio de una zona urbana, y bueno, pues los vecinos y toda la población escucha el ruido del martillo y de la que muele la moledora de piedra las 24 horas del día, y eso no les interesa a ellos. El derecho al patrimonio histórico y cultural, porque en el lugar donde se encuentra la mina se encuentra una ex hacienda que es parte de la identidad cultural de la comunidad, y la empresa sin el menor cuidado pues ha dañado la infraestructura de esa ex hacienda. No le interesa, pasan sus camiones a un lado de la hacienda, una hacienda que está construida más o menos en el periodo virreinal y de 1800 y tantos por ahí. La ex hacienda está construida con material de adobe, con piedra, entonces el paso de los camiones va a afectar a esa ex hacienda, el casco de la ex hacienda de Axalco se llama, y de hecho las máquinas incluso dañaron las propias paredes de la propia hacienda, y eso no les interesa, es más, se llevaron la piedra para molerla, ¿no?
Entonces son cuestiones así tan graves de ese tipo de empresas que no tienen el menor cuidado ni el menor interés por el cuidado del patrimonio cultural histórico. También el derecho humano al agua está siendo afectado porque en el predio donde se encuentra la mina, se encuentra al interior el depósito de agua potable que surte a nuestra comunidad, una comunidad que tiene más de 15,000 habitantes y que depende del suministro de un sistema de agua potable que se está viendo afectado por estas empresas, no les interesa. De hecho, lo que ellos piden es derrumbar ese depósito de agua porque quieren utilizar el material o quieren utilizar el basalto, que ellos le llaman, la piedra, para molerla, y nuestro depósito de agua está encima de un cerro y pues ese depósito pues nos sirve a la comunidad y es muy importante. Y pues bueno, la clausura se logró apenas el jueves 3 de mayo, se logró una clausura por parte de la Procuraduría de Protección al Ambiente, la PROPAEM, pero pues no sabemos si realmente la clausura es definitiva. Lo que nosotros queremos es que la clausura sea definitiva y no de forma parcial, porque sí afecta a la comunidad. Además, las autoridades municipales, en este caso de Chalco, pues siempre han sido, se han coludido con este tipo de empresas y considero que en muchos casos están en el mismo tenor, las empresas con las autoridades municipales y estatales. Y las empresas llegan a las comunidades y dividen las comunidades porque ofrecen recursos, ofrecen dinero para la fiesta del pueblo, o el dinero para que pinten las iglesias, y bueno, empiezan con esa división para que se les permita entrar a trabajar, y entonces entran dividiendo a las comunidades. Y pues bueno, esto mismo está pasando no solo en el municipio de Chalco, sino también en municipios aledaños ya de forma muy sentida. Está siendo afectado el municipio de Temamatla, el municipio de Tenango del Aire, el municipio de Tlalmanalco, Ixtapaluca, Amecameca y Los Reyes de La Paz. O sea, son municipios que somos cercanos y que también estamos siendo afectados por estas obras sin la menor consulta a las comunidades. Y yo reitero lo que se ha mencionado en este momento, que pues las comunidades debimos haber sido consultadas, y este megaproyecto no solamente está afectando a lo que comentaban ahorita, no solamente el espacio del lago de Texcoco donde se va a construir, sino hay una afectación mucho mayor alrededor de lo que es el lago de Texcoco, porque estamos las diferentes comunidades que no están siendo cuantificadas las afectaciones a nuestros diferentes pueblos. Sería todo, muchas gracias. Buenas tardes. Quiero agradecer primero a los compañeros del Frente de Pueblos, Defensa de la Tierra, la oportunidad de trabajar, de colaborar a través de los peritajes en antropología en esta batalla jurídica que están haciendo en varios juicios de amparo, y también la invitación a esta mesa. Quisiera empezar haciendo un pequeño apunte a una cuestión que ha estado presente a lo largo de toda la mesa y que no tiene nada que ver con la discusión que se da arriba. Hasta el momento la discusión aquí abajo la hemos desplazado. Ya no es en realidad sobre dinero, sobre inversiones extranjeras, sobre lo que le interesa al capital. Aquí estamos hablando de algo mucho más profundo, mucho más arraigado, que es lo que quieren enterrar, que es la identidad de los pueblos, que es la historia, que es su modo de vida y su existencia en el futuro. Eso es, digamos, lo que está en el fondo de la cuestión, y consideramos quienes hemos participado en quienes hemos tenido oportunidad de participar en este estudio antropológico, que es en donde tenemos que poner la discusión. Por supuesto que hay temas de corrupción, que hay temas de exageración de gastos,
que hay cuestiones ambientales serias, pero estas van vinculadas al proceso de la cultura, al proceso de la historia y a la posibilidad de la existencia en el futuro de los pueblos. Esta perspectiva ha sido marginada justamente en un proceso electoral que se supone que llama a la democracia. Los habitantes de los pueblos están siempre condenados al segundo plano, a ser enterrados bajo toneladas de pesonte, que es con lo que están rellenando el lago con material de los cerros. Desde nuestro punto de vista, este megaproyecto, esta intención de desecar el lago, de imponer un proyecto de muerte, es una etapa más de un proceso de colonización antiguo que tiene 5 siglos. Me difiero un poco, no son los 17 años, sino son 5 siglos de borrar a través de un modelo civilizatorio destructor de la vida, que lucha contra el agua y que nunca ha sabido convivir con ella, como nos cuentan los compañeros, y que necesitaríamos poner atención en lo que nos pueden enseñar los pueblos, en lo que ha sido la historia. Voy a tratar de ser lo más breve posible, que tienen los pueblos en esta región. Más o menos se tiene calculado que hace 27.000 años pasaron por estas regiones algunos pobladores nómadas. Los primeros intentos de asentamiento en la región tienen 11.000 años y los primeros procesos exitosos de sedentarización tienen poco más de 800 años, son por ahí del siglo XI. Creo que es necesario recalcar que todo esto, toda esta información, que es la que los pueblos y los investigadores han ido recabando y que juntamos en el peritaje para demostrar que los pueblos son originarios, que existían antes de la llegada de los españoles, como se estipula en el artículo, en el convenio 169 de la OIT y en el artículo 2 de nuestra Constitución que reseñaba el abogado Rivero. Estos pueblos está demostrado, y tuvimos que recabar las evidencias arqueológicas, etnohistóricas y antropológicas para demostrar que estos pueblos existían antes de la llegada de los conquistadores, que fueron los que iniciaron este proceso de destrucción a través de la desecación del lago. En esta región, a donde llegaron después de la caída de Teotihuacán y mucho después, después de la caída de Tula, llegaron los pueblos del noroeste de lo que hoy es México a intentar establecer una cultura que primero fue lacustre. Eso es bien interesante porque es, digamos, el origen de nuestra civilización. Es lacustre, más que agrícola. Primero, antes que agrícola, fuimos una civilización lacustre, una civilización que aprendió a convivir con el agua, que aprendió a vivir con los lagos y que los necesitaba para su existencia. En esta región se produjo uno de los centros civilizatorios más importantes del planeta. Arqueólogos como Jeffrey Parsons, antropólogos como Eric Wolf, como Ángel Palermo o como Hicks han señalado que esta zona, que es la última, que por el mapa que nos enseñaba Fernando, es la última en donde se pueden hacer exploraciones arqueológicas en el lecho del lago. Es una de las zonas que más nos permitirían aprender cómo es que nuestros antepasados, acolhuas, texcocanos, mexicas, lograron establecer una civilización lacustre a través de 300 años de establecimiento, de intentos de población, de consolidación y de sedentarización. Estas imágenes que ven ustedes son parte del códice Tlotzi, que reseña la llegada de estos grupos nómadas conocidos comúnmente como chichimecas,
que venían de distintas partes del noroeste del territorio que hoy es México y que fueron poblando la tercera línea del clan de esta pareja que está viviendo en una cueva al principio, que todavía vive cazando, que se viste con pieles de animales, que no sabe cocer la carne y que tampoco sabe cultivar. Digamos, la tercera línea está representada en Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl y su hijo Nezahualpili fueron los primeros que empezaron, digamos, un proceso de toltequización, que fue una mezcla de culturas que venían de todo el territorio nacional, desde Oaxaca, desde lo que ahora es Michoacán, desde la zona más al norte del centro del país, y que empezaron a establecer una combinación de diversidad cultural para aprender a construir sociedad y cultura con el agua. A la llegada de... estas son unas imágenes un poco al margen, pero que yo creo que a los compañeros del frente les van a interesar. Logramos encontrar en uno de los códices, en el códice Xolotl, el verdadero topónimo de Atenco. Comúnmente, incluso el municipio oficial utiliza el que ven ustedes allá arriba, que tiene una especie de labio en la orilla del agua, pero ese es Chalcoatenco. Digamos que le podría servir más a los compañeros de la región de Chalco. El brazo con el hombro sería el territorio, digamos, el distrito, el estado completo, que es la región Acolhua o el Acolhuacan, que fue un señorío que a veces se extendió, dependiendo de los tiempos históricos, hasta la región del norte de Puebla, o hasta Querétaro, o hasta la zona de Puebla, Oaxaca, Tehuacán, pero que fue poderosísimo, el Acolhuacan. Y en esta parte inferior vemos a este personaje, que es su gobernante, encima del agua. Ese es el topónimo de Atenco, más que el de Chalcoatenco. La siguiente. Este es un mapa que está en Uppsala, que refiere un poco el tipo de vida. Ustedes lo pueden ver, está en la red, hay buenas capturas en alta definición de la forma de vida que tenían en la convivencia con el pueblo, la cacería de patos, la recolección de la hueva del mosquito, el aguafle. Todas esas actividades productivas, más la parte agrícola en la orilla, los caminos, los pueblos, dan una idea del tipo de civilización que se generó en ese momento. Para el momento de la conquista, cuando llega Hernán Cortés, los cálculos que hacen los conquistadores y los cronistas después, como Alba Istrizóchitl, son de que había en la región, nada más en las 4 ciudades principales, cerca de 200,000 personas habitando. Y no estaban solas, sino que pertenecían a este gran sistema cultural alrededor del lago, de un montón de culturas, no eran unas solas, un montón de culturas que lograron convivir y construir civilización con el agua. Lo que sucedió después es este proceso que nosotros denominamos guerra de exterminio o proceso de colonización, que va a lo largo de estos 5 siglos y que podemos ver en diferentes etapas. En un primer momento, la encomienda y la promesa de la salvación de las almas. En un segundo momento histórico, después del proceso de independencia, cuando se impuso el régimen de la hacienda y la promesa era el progreso. Y este tercer momento, que es el de la economía capitalista transnacional, que ya no promete nada, ya no promete ni la salvación de las almas ni el progreso, sino lo que promete son sueldos de hambre y destrucción. Las promesas se terminaron. Y ese es el culmen de este proceso de colonización y de exterminio que quieren imponer a través de este tipo de megaproyectos. Bueno, termino. La Aerotrópolis de la que nos comentaba Fernando va a destruir la cultura de los herederos de estos pueblos, que son los últimos en la cuenca, que están protegiendo algunas de las especies más importantes para la sobrevivencia humana.
entre ellas el maíz, por supuesto. Las cuestiones que tienen que ver con la medicina que nos platicaba Lidia, la alimentación, el cuidado del entorno por centenares de años, que es una sabiduría de los pueblos a la cual que hay que atender y que es el legado cultural centenario que tenemos que cuidar los mexicanos. Este proyecto además está en el centro, digamos, en el nido de nuestra cultura. No podemos permitir que desequen el lago de Texcoco en el sentido simbólico, civilizatorio que tiene esta región y este territorio. Nosotros comenzamos a hacer un diagnóstico cultural y en el proceso, con los compañeros del Frente de Pueblos, nos dimos cuenta lo pequeño que era lo pequeño y limitado que es el ámbito jurídico dentro de los juicios. Un compañero nos lo resumió en una idea, en una noción maravillosa, que es, me di cuenta, nos decía en una asamblea cuando entregamos el peritaje, que este documento que mañana se entrega en el juzgado, ahí muere, pero que lo que tenemos que hacer nosotros es recuperarlo y empezarlo a trabajar con las nuevas generaciones. De ahí nosotros decimos, lo que tenemos que hacer es recuperar los mecanismos de sabiduría, de organización de los pueblos, para establecer las formas de hacer un diagnóstico cultural propio. No va a ser el especialista, el antropólogo, el historiador el que recupere la historia de los pueblos, porque eso va a terminar en un libro, en una publicación. Van a tener que ser las generaciones de los abuelos, de los padres y de los jóvenes que hoy están comenzando a interesarse en la cultura y en la historia de sus pueblos, los que recuperen y diagnostiquen qué es lo que está en juego aquí, cuál es el asunto principal que hay que rescatar, más allá de las discusiones sobre los dineros. ¿Qué es lo que estamos a punto de perder si este proyecto se consigue? Y nosotros pensamos que en ese trabajo, en esa labor colectiva, comunitaria, está la posibilidad de vencer. Muchas gracias. Le damos las gracias a Itzán por su explicación del origen, raíces e identidad de nuestros pueblos en esta zona. Le damos la palabra a Jesús Flores. Adelante. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que en pocas ocasiones tengo la oportunidad de agradecer al frente. Es una responsabilidad, más que otra cosa para los que nos dedicamos a la academia, estar con los pueblos, no con los empresarios. Entonces, esa es la primera instancia con la que quiero empezar. Es una responsabilidad y yo les voy a hablar brevemente del origen del aeropuerto. Quiero quedar claro que dónde nos movemos, en qué parte se está moviendo el aeropuerto. Me voy a enfocar en la parte financiera. Es muy obvio, ahora veo que hay representantes del Estado, que bueno, o que del futuro Estado. Las plutocracias se han tragado a los estados, no existen, o las han disminuido. Esto, los mismos bancos lo dicen, es la gráfica de Credit Suisse. Menos del 1% controla toda la riqueza, o más de la riqueza, más del 50% de la riqueza mundial. Y en nuestro país no varía mucho, hay 4 personas: Germán Larrea, Valleres, Salinas Pliego, que controlan alrededor del 10% del Producto Interno Bruto. En esa dinámica nos estamos moviendo en este sentido del aeropuerto. ¿Cuál es el origen en este sentido? Vean, cuando hablamos de una decantación financiera, no solo es el costo del aeropuerto, que son alrededor de los 9.000 millones de dólares. Fíjense, los que nos dedicamos a la construcción lo cotizamos en dólares, no en pesos. Entonces la moneda de cambio también va cambiando. Vean esta imagen, lo que yo quiero enseñarles es que nada más en el sector turismo, en el sector estratégico o geoestratégico, que son los combustibles fósiles, el duopolio, no hay más empresas más que el duopolio Airbus y Boeing, que fabrican aviones, y las 2 empresas más importantes a nivel nacional se dedican a hacer vuelos, que es Interjet y Volaris, tienen tasas anuales. Interjet crece alrededor del 16% al año, Volaris alrededor del 10%. Turismo de igual manera, 5 o 10%. ¿A qué me refiero? Este cálculo que ustedes ven aquí, sumando todas las ganancias en el periodo de vida del aeropuerto, porque tiene un periodo de vida. Los que nos dedicamos a construir le damos un periodo de vida, ¿cuánto? 80 años, 90, más o menos.
En ese periodo de vida, nada más en estos sectores que ustedes ven aquí se suman 9 billones de dólares. 9 billones de dólares son casi 9 veces el Producto Interno Bruto. Entonces, es mucho dinero lo que está en juego. ¿Por qué aprueban todo el día Fast Track? ¿Por qué están acabando con poblaciones? ¿Por qué? Bueno, aquí lo tienen. Esa cantidad de recursos lo quieren para ellos, en ingresos. Van a decir que va a ser para la economía del país. Mentira. Primera falacia, eso es mentira. El sistema de acumulación, como ya lo dije, es de las plutocracias. Ellos no van a permitir ninguna que esa cantidad de dinero se vaya a la población, menos al Estado. Ahora con Pemex, vean esta parte de aquí, esa cantidad de 11.500 millones de dólares al año, ¿para quién se va a ir ahora con la reforma energética? Pregunto yo. La gasolina, el queroseno, que es el combustible de los aviones, ronda de un barril de petróleo, se va entre el 12 y el 15, algunos casos hasta el 20% de ese barril de petróleo para el queroseno. O sea, viene en tercer lugar. Primero está la gasolina, el diésel y después el queroseno. Ahí está el negocio, ya ni siquiera para Pemex. En fin, quiero que quede clara esa parte. Esta gráfica es solo del monto de construcción, que ya son para empresas que tienen gran cantidad o gran capacidad de dinero para financiar las licitaciones. Si son, para poder tener una licitación hay que ser millonario. Entonces lo dejo en este sentido, son 169.000 millones de pesos, pero sabemos que en dólares son 9.500 millones de dólares. Ahora bien, los peligros, las repercusiones, o sea, ellos quieren esos ingresos. ¿Cuáles son las repercusiones sociales? Las ganancias se privatizan y las repercusiones se socializan. Nosotros, cada uno de nosotros va a tener impactos por las construcciones del nuevo aeropuerto. Esta gráfica que ven ustedes aquí es la cantidad de CO2, de dióxido de carbono que va a producir el funcionamiento del nuevo aeropuerto. ¿Cuánto? 1 millón de vuelos al año van a producir, y este es un promedio, entre el 7, es el primero, un aumento entre el 7%, el 8%, el 17% y un promedio de 5.2% más de lo que estamos produciendo en contaminantes en la Ciudad de México. O sea, en la Ciudad de México producimos alrededor de 50 millones de toneladas de CO2. Yo pregunto ese porcentaje que va a meter aquí y se lo va a inhalar. ¿Quién se va a meter toda esa porquería? ¿Carlos Slim? Eso ese es el punto central en las repercusiones. No es una cosa banal. Esas repercusiones van a impactar en nosotros mismos. ¿Y cómo? Esas repercusiones en la salud, asma, enfermedades cardiovasculares, cáncer, va directamente a la laringe, a la tráquea a los pulmones y los pulmones a la sangre. Es algo muy sencillo, ¿no? Pero nadie lo está, en instancias federales, ni siquiera les pasa por la cabeza y no lo van a decir. Esta otra gráfica ya es en el periodo de vida de los 80 años, estoy calculando 80 años. Vean, esta es la cantidad, nada más del aeropuerto, 425 millones de toneladas de CO2. Aquí lo tienen. Esta ya es una gráfica sumando las emisiones de la zona metropolitana con las del nuevo aeropuerto, que ahí ya hablamos ya no de toneladas, sino de gigatoneladas de CO2. ¿A qué me refiero con eso? Una gigatonelada equivale a 1.000 millones de toneladas de CO2. Y a su vez, una gigatonelada de carbono, que no es lo mismo a las de CO2, equivale a 3.67 gigatoneladas de CO2. Entonces, de ese tamaño es el impacto, al menos en la atmósfera y el medio ambiente, que se va a quedar en nuestra zona metropolitana. Son algunos de los gases de efecto invernadero, no los quiero parar con esto. Los últimos tres que ustedes ven aquí: ozono, partículas PM 0.1, PM 2.5 y PM 10, son las que no cumplimos en esta ciudad, no cumplimos en ningún día del año, ni en la Organización Mundial de la Salud, ni en las normas mexicanas, ni en la Agencia de Protección Ambiental, que es una comparable de Estados Unidos, EPA. Entonces no cumplimos. Entonces, agréguenle un 10% más, ahí están los resultados. Estas son algunas de las repercusiones que les decía: asma, cáncer, incluso llega afectaciones al ADN, etc. Otra repercusión que nos se ha dicho, y es lo que se refiere al cambio climático. Sabemos que los gases de efecto invernadero están provocando un calentamiento global en el planeta. Ya hay estudios, los colegas del IPCC, del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, han hablado mucho de esto. Dan una serie de estadísticas que son las que ustedes ven aquí.
Lo ideal para no sobrepasar los 2 grados centígrados, que es lo que va a ser asequible en nuestra vida de aquí a 100 años, lo que ellos recomiendan es no sobrepasar esta cantidad, las 270 gigatoneladas. El aeropuerto de la Ciudad de México van a producir casi 2 gigatoneladas, ¿no? Nada más esta ciudad, este pedacito, nada más. Las estadísticas dicen que podemos llegar hasta 6 grados. Entonces, para allá vamos. No es, igual repito, no es algo, esto es fundamental entenderlo, que es las repercusiones para el futuro de todos nosotros, de sus hijos, de la humanidad, de la vida misma, ¿no? Esta otra gráfica aquí ve ya la acumulación en un periodo de 100 años según las tasas de crecimiento de nuestro país, que alrededor ha emitido alrededor del 2% a nivel global. Pero vean, esto ya es sumando en el periodo de vida del aeropuerto de aquí en 2100, vamos a tener un incremento, obviamente, una suma que va a llegar a las 29 gigatoneladas de carbono. ¿Bueno? Si decimos que no debemos sobrepasar las 270, equivale más o menos al 11% del límite recomendado. Entonces es algo muy serio. Esta parte de aquí pues, es lo que decía, 11%, ustedes ven aquí, y algunos porcentajes referidos a la zona metropolitana y con base al IPCC, que cabe recalcar que el IPCC son los resultados más optimistas. Hay otros resultados que son menos optimistas en ese sentido. La crisis del agua, vean, son algunas de las reglas o leyes que han echado para atrás, las han violado, las han pisoteado: el reglamento de construcción, la ley general de equilibrio ecológico, ley agraria, ley de asentamientos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto que ven ustedes aquí es la mancha urbana, y lo que el aeropuerto implicaría va a romper una barrera que estaba limitando ese crecimiento, esta de aquí, la va a romper. ¿Para qué? Para hoteles, para casas, para viviendas. Eso es lo que significa, ¿no? En términos urbanos es la afectación más importante en siglos. Bueno, esta parte es la parte de geotecnia, que está en el corazón del lago de Texcoco. Nosotros hacemos una diferencia en tipos de suelo, que con esto se va a hundir más de 30 centímetros en esta zona, más, y es altamente colapsable, hay fracturas dentro de la tierra, etc. Ahora quiero enseñarles la parte del lago. Por acá. Miren, vean, este es el proceso constructivo, no voy a ir más allá. ¿Qué es lo que en efectos hídricos no se está tomando en cuenta? Se habla de la desaparición de un humedal, hay un déficit de más de 3.000 hectáreas, o sea, hay un déficit que no es lo que va a desaparecer, no se va a reponer. Ya se desmantelaron los mantos freáticos superficiales que andarían por acá. Esta es una estratigrafía. Y lo que más preocupa, lo que más nos preocuparía a nosotros es el daño a los mantos freáticos profundos. Son estos que andan por acá. De esos mantos freáticos profundos es donde extraemos el 80% del agua que consumimos en la zona metropolitana del Valle de México. El 80%. Esos mantos freáticos profundos no los menciona nadie, y son los van a ser los más afectados. ¿Por qué? Por el peso del aeropuerto. Están hincando pilotes, están haciendo cimentación, lo que nosotros llamamos estática en un edificio. Eso, cargas vivas, cargas muertas, masismos, es lo que va a afectar. Cuarto, hay una medición en piezómetro de unos colegas ingenieros, del cual va a hacer estudio, y el déficit en este acuífero, que es el acuífero de Texcoco, que se va a ser afectado, alrededor de 80, va a haber un déficit de agua de 80 millones de metros cúbicos de agua al año, que es un equivalente de dejar a más o menos 500.000 de habitantes sin agua, 500.000 por año. De ese tamaño. Ahora imagínense, si sabes que no hay agua, ¿cuánto recomienda la Organización Mundial de la Salud? ¿Cuánto recomienda la ONU? ¿Cuánto recomienda? Alrededor de 1.000 metros cúbicos per cápita, o sea, por persona, para que podamos funcionar como sociedad, seres humanos, ¿no? Y en la ciudad tenemos solo el 15% de esa cantidad, es decir, 152 metros cúbicos per cápita. O sea, no tenemos agua y todavía vamos a quitar más agua, ¿verdad? Y es un dato bastante optimista. 80 millones de metros cúbicos es un dato muy optimista, que va a afectar a esta parte de aquí. Mantos freáticos profundos, que los extraen alrededor de 90, 60, 100 metros por debajo del suelo del aeropuerto, de Ciudad Neza, de Catepec, de Chalco. Y finalmente, creo que si no se ve la imagen, pero yo quisiera quedarme con esa parte.
y les agradezco mucho la atención. Gracias a los señores, arquitecto, y termina este panel Julieta Lamberti. Adelante. Muchas gracias. En primer lugar, agradecerle a la gente del Frente de Pueblos por la invitación para participar en este foro. Vengo de la organización Poder. En Poder, bueno, nuestra misión es colaborar, aumentar la transparencia y la rendición de cuentas de las empresas y acompañar a las comunidades y organizaciones de base que se han visto afectadas por violaciones de derechos humanos por las empresas. Ahora les voy a compartir algunas reflexiones que hemos hecho a partir de una investigación que estamos haciendo para acompañar y para darle herramientas a la gente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y para saber justamente quiénes son los que se quieren beneficiar con la obra del nuevo aeropuerto en detrimento o provocando la desposesión de la tierra y del territorio de las personas que viven en los alrededores de este megaproyecto. Bueno, como ya mencionaron los compañeros anteriormente, la obra del aeropuerto es una obra que va a ocupar más de 4.500 hectáreas solo, pues lo que decía, ¿no? Esta parte que vemos del diseño bonito, pero no tenemos todavía los elementos y no han querido desde la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y desde el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México compartirnos la magnitud que va a tener el proyecto que viene con el aeropuerto, ¿no? Que es Ciudad Aerotrópolis, que son las carreteras, que son las autopistas y las afectaciones que esto va a tener. Bueno, en Poder empezamos a hacer una investigación para conocer efectivamente quiénes son los grupos que se están beneficiando, que se quieren beneficiar con esta obra. Cabe aclarar que toda la información que les voy a presentar la pueden consultar ustedes en el sitio web torredecontrol.org. En esa investigación lo que hicimos fue primero conseguir todos los contratos que se habían dado desde 2014 para la construcción de la obra del nuevo aeropuerto y como pueden ver ahí, hasta diciembre del 2017 se habían otorgado 292 contratos por un monto de 127.600 millones de pesos. Aunque el Grupo Aeroportuario ha salido a decir en los medios que esta obra o este proyecto es de los más transparentes y que cumple con todos los estándares internacionales de transparencia, pues uno pensaría que para esto, ¿no? Para hacer públicas, ¿no? Estas contrataciones del gobierno, primero debieron concursarlas y hacerlas por licitación y concursos abiertos. Cuando nos ponemos a investigar cuántos de los contratos, lo que vemos es que la mayoría de los contratos para construir la obra, casi el 90% de los contratos, fueron otorgados o por adjudicación directa o por invitación a cuanto menos 3 concursantes, ¿no? Esto nos habla de una falta de compromiso del grupo aeroportuario por, digamos, ejercer de la mejor manera el presupuesto público, porque si no hay concurso no podemos tener certeza de que la empresa que está construyendo realmente hizo la mejor oferta para hacer la obra o tiene las mejores capacidades para hacer un proyecto de la magnitud del aeropuerto, ¿no? Con todos los problemas de corrupción y de falta de transparencia en los que se ha visto envuelto el gobierno en el último sexenio, ¿no? Bueno, ahora, de estos
de estos contratos, como queremos saber quién se está beneficiando, ¿no? Si uno solamente analiza los nombres de las empresas que han ganado estos contratos, pues no sabemos quién es el dueño o lo que se llama el beneficiario real de estas empresas. Cuando nos ponemos a analizar, pues vemos que los contratos fueron ganados por 235 empresas, pero la mayoría de ellos, en realidad los contratos más importantes han sido obtenidos por, ya lo decía Fernando antes, las personas más ricas de este país, ¿no? Y bueno, ¿quién es el grupo empresarial que se ha beneficiado en mayor medida de los contratos del nuevo aeropuerto? El grupo del hombre más rico de México, Carlos Slim. Carlos Slim ha sido ganador de más de 10 contratos para construir el nuevo aeropuerto. Muchas de ellas las obras principales para construir esta obra, ¿no? El edificio terminal, sin olvidar que uno de los socios que diseñaron el diseño es su yerno. La pista número 3, además, tiene contrato para todas las telecomunicaciones de la obra del nuevo aeropuerto. Y no solo eso, sino que además de construir o de participar en la construcción de la obra, también está participando en el financiamiento de la misma. Por su empresa Inbursa ha otorgado un préstamo de más de $3.000 millones para la construcción del nuevo aeropuerto. También hemos encontrado mucha opacidad y problemas con el tema de conocer cómo se está manejando el financiamiento del nuevo aeropuerto, ¿no? No quiero ahondar mucho porque no me va a dar el tiempo, pero hay 3 fideicomisos que están sosteniendo el manejo de los fondos para la obra. Solo podemos conocer lo que tiene que ver con el presupuesto público o el dinero que por vía presupuesto público se está invirtiendo en la obra, que esto es un poco más de la mitad del financiamiento de la obra, pero el 40% restante, como son fideicomisos privados, Nacional Financiera, que es la fiduciaria que está administrando estos fondos, niega la información de quiénes son los demás prestamistas que están financiando la obra. Bueno, esto tampoco, también es problemático que alguien que estuvo 11 años trabajando para Nacional Financiera sea la persona que hoy es el director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. El señor Federico Patiño Márquez trabajó 11 años para Nacional Financiera, luego saltó al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, que justamente es otro de los prestamistas o quien está dando créditos y dinero para la construcción de la obra, y ahora es el director del Grupo Aeroportuario. El directorio del Grupo Aeroportuario no solo tiene problemas de conflicto de interés o de puerta giratoria, que esto de ir saltando de una institución privada al sector público, sino también con algunos de las otras personas que lo componen, ¿no? Por ejemplo, en el directorio del Grupo Aeroportuario participa también Salvador Sánchez Estrada, como ahora por su cargo, ¿no?, de subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo. Este señor fue asesor de Duarte y jefe de la oficina del programa de gobierno de Veracruz. No voy a hablar de lo que ha pasado con el gobierno de Duarte en Veracruz, pero esta persona estuvo trabajando para él. Además de, otro participante en el consejo directivo del Grupo Aeroportuario es Alejandro Medina Mora Nieto, el hijo del ministro de la Corte Suprema de Justicia. Ustedes no sé si saben, pero cuando fue la represión en Atenco en el 2006, pues el señor Medina Mora estaba en la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de México, quienes ordenaron la represión a Atenco, ¿no? Si eso no es conflicto de interés, no sé
qué puede ser. Y para terminar, quería hablar de quién, bueno, como el grupo aeroportuario no tiene, digamos, la capacidad personal que tenga las capacidades técnicas para poder gerenciar o ser el manager de una obra de las magnitudes del nuevo aeropuerto, pues le otorgó ese trabajo a la empresa norteamericana Parsons Corporation. Esta empresa, bueno, si realmente el grupo aeroportuario hubiera hecho la tarea de debida diligencia, que es investigar cuáles han sido o cómo han actuado estas empresas en otros proyectos parecidos al que se le va a dar, pues se hubiera encontrado con que esta empresa tuvo una gran participación en la reconstrucción de Irak después de la ocupación norteamericana y tiene numerosas demandas y juicios abiertos por sus malas prácticas en los contratos que le otorgó el gobierno de Estados Unidos para construir obras en Irak después de la ocupación. Se ha acusado a Parsons de diseñar y construir mal los proyectos, de hacer trabajos incompletos, de entregar construcciones por debajo del estándar, de retrasos en la conclusión de las obras, de carecer de personal de ingeniería calificado, de falta de supervisión y control de sus contratistas, de no cumplir las actividades de control de calidad y de importantes deficiencias administrativas y técnicas, además de encontrar que funcionarios de Parsons han participado en muchas de las reuniones cerradas del gobierno norteamericano previas a otorgar estos contratos, ¿no? O sea, ha tenido influencia en que se decidiera que a esta empresa se le diera estos contratos. Una empresa con este historial no sabemos cómo llega a poder ganar una obra, uno de los contratos más importantes para la construcción de la obra del nuevo aeropuerto, ¿no? Si realmente, además que obviamente fue una adjudicación directa, cuando preguntamos por qué al gobierno, por qué eligió a esta empresa, nos contesta que consultores especializados le recomendaron contratar a esta empresa. Cuando pedimos acceso a la consultoría, reservan la información, ¿no? Así es la transparencia del grupo aeroportuario. Y bueno, estas formas en que sí, los privados, los empresarios, las personas que tienen los recursos, que son las personas más ricas de este país, están influenciando la toma de decisiones públicas, es lo que nosotros denominamos captura corporativa del Estado. Y el ejemplo, digamos, un ejemplo claro de captura corporativa del Estado fue cuando uno de los candidatos presidenciales decide que va a por lo menos poner en pausa si llega a ganar la obra del aeropuerto. No sale Patiño Márquez a defender la obra del nuevo aeropuerto, no sale Ruiz Esparza, sino que sale Carlos Slim, ¿no? Es el empresario más rico de este país defendiendo una obra pública, la obra pública más importante de este sexenio. Eso obviamente es captura corporativa del Estado. Entonces, para concluir, como me tocó la última intervención, ¿no? La pregunta es: ¿el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México para quién? Lo que estamos viendo es que para beneficio de los políticos, para beneficio de los empresarios más ricos del país y para quienes viven en los alrededores del proyecto del nuevo aeropuerto, pues despojo del territorio, violaciones de derechos humanos y un ecocidio de tamaño imposible de revertir, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Julieta, y va a tomar la palabra América del Valle, pero a todo esto hay que agregarle la amplia difusión de todo lo que se dijo en la verdad. Bueno, pues cada una de las intervenciones expresa finalmente el sentir del pueblo mexicano. Un pueblo mexicano que nos ha acompañado durante 18 años
ya sea en la lucha misma allá en Atenco, en defensa de nuestras tierras, pero también que está resistiendo en su trinchera, aquí en la ciudad o en la zona metropolitana. Las distintas expresiones que pudimos escuchar son una manifestación son apenas una pequeña manifestación del agravio que nos han cometido a nivel nacional, no durante 18 años, sino durante décadas. Llevamos casi 90 años con un régimen que nos ha pisoteado, que ha impuesto como cultura la corrupción y que muchas veces incluso, me atrevo a decir, que nos ha intentado arrebatar la esperanza de luchar, de decir que tenemos derecho y que existimos. Los pueblos que estamos resistiendo contra el aeropuerto, estamos defendiendo la vida, estamos defendiendo nuestra historia, estamos defendiendo nuestro derecho a existir en esta patria llamada México, que tiene sus propias leyes y que también tiene convenios internacionales. No somos, incluso si fuéramos piedras, pertenecemos a esta patria, pero no somos piedras, podemos hablar, sentimos y pensamos, y tenemos una historia profunda. Gracias a todas las intervenciones, porque son aportaciones que tenemos que hacer realidad. No solo venir a un foro y hablar y exponer nuestras mejores y brillantes ideas que tenemos. Las hay, abundan muchas ideas, abunda la necesidad y el hambre ya de una transformación profunda de nuestro país. Y créanos, compañeros, la transformación solamente va a ser posible con la lucha de los pueblos, de cada uno de nosotros como mexicanos y mexicanas. Los candidatos, bueno, juegan un papel sí, pero quienes tendríamos que estar determinando el futuro y el destino de este país es el pueblo trabajador, el pueblo de abajo, los pueblos, los obreros, los estudiantes, los campesinos. Y por eso, y retomo, bueno, pues las palabras de la compañera que hace un momento participó y que atinadamente preguntó, ¿por qué no nos voltean a mirar esos candidatos que prometen tantas cosas para este país? ¿Por qué cada 6 años, cada 3 años y cada festín electoral nos piden el voto, nos hacen muchas promesas, pero nunca nos miran realmente a los ojos y de frente? Y hoy, bueno, pues hay que distinguir también, Hay un candidato presidencial, el señor López Obrador, quien ha sido el único que abiertamente ha dicho por qué es inviable el aeropuerto. Y sin embargo, bueno, también entendemos que arriba lo presionan empresarios y grupos importantes que ya se miran administrando el país y lo presionan, y a veces decimos, bueno, ¿y entonces los pueblos dónde quedamos? Lo presionan y a veces lo escuchamos decir no al aeropuerto, es inviable, y da una serie de argumentos técnicos, y nosotros decimos, ¿y por qué a veces titubea y dice, bueno, solamente con dinero privado? Sabemos, entendemos la situación política en la que se encuentra, entendemos la situación y la coyuntura electoral, entendemos también, pues, que tendrá que responder a distintos intereses que se fraguan cada 6 años, pero le pedimos que tenga la dignidad y la congruencia de mirar a los pueblos, que somos los que estamos resistiendo y padeciendo las afectaciones no de apenas lo que se está visibilizando y se está abriendo ya a los ojos de todos, que es la devastación de nuestras tierras, de nuestro territorio, de los cerros, del agua. Tenemos 17 años luchando, 17 años sin justicia, 17 años sin que nos miren. Y aquí seguimos, y seguimos porque amamos esa tierra, porque es nuestra tierra, es nuestra casa, es nuestro hogar, y estamos ejerciendo nuestro derecho humano como mexicanos. Nuestros abuelos las trabajaron, nos las heredaron, y no pensamos entregarlas a los dueños del dinero, ni a los slim de este mundo.
No, las amamos, las defendemos, las sembramos. Esas tierras tienen vida, no son mercancía. Y aquí, pues de manera pública, aprovechando pues la presencia y la digna presencia del señor Javier Jiménez Espriu, pues le hacemos llegar esta carta nuevamente mediante usted al señor Obrador, que en distintos momentos la dimos a conocer en los medios de comunicación, la hemos intentado llevar a todos lados, con personas que pueden ser puentes ante el señor Obrador, y bueno, es la hora en que no hemos recibido efectivamente una respuesta. Le pido a los compañeros de los pueblos que hagan esta entrega al señor Javier Jiménez Espriu, quien No al aeropuerto en Santa Lucía. Esperamos realmente, confiamos de entrada, reconocemos la presencia del señor. Compañeros, les pedimos que tomemos nuevamente de asiento para culminar esto bien. Que tomemos asiento, por favor. Agradecemos la atención y de verdad reconocemos, porque somos pueblos que nuestros abuelos nos enseñaron a respetar y a reconocer. Y reconocemos su presencia en este foro que está planteado con los pueblos y con nuestros aliados, compañeros, profesionales y especialistas, que si bien los pueblos hemos intentado decir de distintos modos y desde nuestra palabra humilde, ¿por qué no al aeropuerto? Hoy especialistas también del lado del pueblo también toman la voz y tienen los datos científicos, los datos objetivos para decir por qué es inviable ese aeropuerto. Esperamos sea entregada esta carta. Gracias. Muchas gracias al foro y muchas gracias a los asistentes. En realidad sí que somos pocos, pero tenemos la experiencia de la lucha, la mayoría de los que estamos aquí, y venimos solo a corroborar la información de este proyecto depredador, ¿no? Yo no me voy a dirigir en la defensora de Andrés Manuel, pero sí me ha tranquilizado un poco que esté aquí el ingeniero Jiménez Espriu. Sabemos el peso y el verdadero enemigo. El verdadero enemigo no es Morena ni Andrés Manuel, es el 1% de los empresarios de este país y de los mineros, y llámese como se llame, ¿no? Estamos claros que este proyecto es un proyecto depredador, que es contra natura, que es inviable desde el punto de vista cultural, social, incluso económico, si únicamente sacamos lo financiero para las ganancias de estos empresarios que invierten, sea del país o del extranjero. Ya nos quedó claro con estas brillantes exposiciones lo que nosotros hemos venido siguiendo, porque esto tiene este foro de la Casa LAM, que es un público informado. Entonces, a mí sí me gustaría escuchar unas palabras del ingeniero Jiménez Espriu y, sobre todo, dejar en claro que la presión es demasiado, ya lo dijo la misma América, y creo que Andrés Manuel no puede ser abierto, pero además ojalá debiera llegar a él, porque la tendríamos mucho más difícil con Anaya o con Dil. Y sobre todo sabemos que no debemos dejar de trabajar. Quiero citar lo que Lázaro Cárdenas les decía a su pueblo, a los campesinos y a los obreros: presiónenme para poder darles más. El trabajo es nuestro, de la sociedad. Vamos a dar la palabra a los panelistas. Desde luego queremos hacer mención que este modelo neoliberal depredador, desde 1982 a la fecha, 36 años, los resultados han sido pobreza, marginación, despojo, saqueo, robo, asesinatos,
violaciones, feminicidios, una infinidad de problemas que ha dejado este modelo neoliberal. Y ahorita no tengamos prisa porque hay compañeros que respetamos porque son revolucionarios, porque son socialistas o porque son radicales, pero este momento es momento de independencia, de soberanía, de autodeterminación ante este neoliberalismo depredador. Y entonces, si los compañeros que llevan prisa, que todos llevamos prisa porque desde 68 gritaba: no queremos olimpiadas, queremos revolución, y no hemos podido hacer la revolución de acuerdo a como los cánones marxistas lo dicen, entonces yo le digo a los compañeros que nos serenemos, que tenemos que luchar primero por la independencia, porque no tenemos independencia. Queremos un gobierno que no sea títere, que no sea pro-yanqui, que no sea neoliberal, que no permita el saqueo, que no permita los asesinatos, que no permita las desapariciones forzadas. Y en ese sentido puede ser un gobierno de transición. Pero los que decimos que queremos transformar radicalmente este país, sí tenemos que decir que las urnas no caben en nuestros sueños, que nuestros sueños van y más allá. Pero estamos a 50 y tantos días, compañeros. Entonces tenemos toda una vida por delante para seguir luchando. Y si logramos seguir luchando, seguramente transitará el hombre libre para transformar esta sociedad en la que muchos decimos que no haya explotación del hombre por el hombre. Pero entonces yo les pido tranquilidad y no encono. Siguen siendo nuestros hermanos y siguen siendo nuestros aliados, aun los que dicen que no sirven las elecciones. No sirven las elecciones, pero ante un modelo neoliberal, la kriptonita para el capitalismo es la Constitución, es la democracia, es la libertad. Este gobierno no permite y no puede sostener un solo artículo constitucional porque es totalmente anticonstitucional. Entonces, compañeros, bienvenidos los que quieran hacer esta transformación, pero desgraciadamente llega antes, el 1 de julio de 2018, antes que lleguen los que quieren hacer la revolución, con todo respeto y además con las armas. Y yo siempre he dicho ahorita, si quieren hacer la revolución con las armas y me aseguran que es antes del 1 de julio, yo les cargo las armas o voy adelante de ustedes. Pero tampoco eso es imposible, compañeros. No hay la correlación, no hay la suficiencia. No pudimos ubicar en la boleta a la compañera Marichuy. Y eran nada más 866,000 firmas. Y entonces, ahorita nos alegamos, ellos queremos hacer la revolución, no sirven las olimpiadas en las elecciones. Y no pudimos juntar 866,000 firmas. Y es todo responsabilidad de los que decimos que amamos este país y que queremos hacer un cambio. Le damos la palabra, nos está pidiendo la palabra, y qué bueno, el ingeniero Javier Jiménez Espriu. Solo muy brevemente, porque mi intención hoy no era de ninguna manera venir a tomar la palabra, sino venir a escucharles, porque estoy muy interesado en lo que ustedes dicen y conocer de viva voz los problemas que se han manifestado. He estado en contacto con algunos aquí presentes para conocer el detalle de algunos de los problemas. El licenciado López Obrador quería distinguir invitándome como secretario de Comunicaciones y Transportes en caso de que él sea electo presidente de la República. Ha manifestado en muy diversas ocasiones que si él es electo el día 1 de julio, al día siguiente llamará a la Puerta de los Pinos para pedirle al presidente Peña Nieto que suspenda las inversiones que están haciendo en el aeropuerto para llevar a cabo una serie de auditorías. No nos referimos, las habrá en ese sentido, pero en mi caso no nos referimos a las auditorías de si está bien o no el contrato, de por qué el 90% de los contratos se dieron por asignación directa y los otros no,
o si están bien dados o no mal dados, o si hubo o no hubo corrupción. Ese era un tema que habrá que desentrañar porque es un megaproyecto enorme con un costo bárbaro. En el caso de nosotros, a lo que nos referimos es a una serie de auditorías que tienen que ver con la viabilidad del aeropuerto. Y no la viabilidad del aeropuerto en sí, sino en relación con todo lo que quiere decir impacto del aeropuerto en todos los órdenes. Estamos hablando, lo he dicho muchas veces, de que vamos a hacer una auditoría, en primer lugar, del monto, no de la corrupción o no corrupción, sino del monto exagerado de un aeropuerto que no tiene por qué estar en México, en un país que tiene 60 millones de pobres, que debe 200.000 millones de dólares, que tiene el 80% de sus hospitales saturados como el aeropuerto, y no tenemos por qué tener el aeropuerto más grande, más espectacular, más maravilloso y más bonito del mundo. No tenemos ningún derecho a hacerlo. La inversión es una inversión enorme, que hoy se dice que va a ser de 250.000 millones de pesos, pero que va a ser bastante más en caso de que se viera el aeropuerto. Y que sabemos plenamente que hay una enorme cantidad de complicaciones desde el punto de vista del subsuelo, desde el punto de vista del control del agua, desde el punto de vista de la regulación del agua, tanto para las zonas aledañas como para la propia Ciudad de México. Lo que hemos dicho es que vamos a hacer una auditoría técnica, una auditoría operativa, una auditoría de impacto ambiental, una auditoría de impacto urbano, una auditoría de impacto social en relación a todas las zonas aledañas y que se refieren a lo que aquí ustedes han dicho. Eso lo haremos abiertamente, de cara al pueblo y consultando a todas las partes que deban consultarse. Y no solo en esta obra o en esta mega obra, sino en las obras habrá un profundo respeto a las comunidades. Tuve el honor, porque me invitó también el licenciado López Obrador, honor que compartí con la maestra Ifigenia Martínez, de ser constituyente de la Ciudad de México. En esa constitución hay un capítulo que es verdaderamente maravilloso, que ha sido tenido incluso el reconocimiento internacional, un capítulo amplio, detallado en relación con el respeto y los derechos de los pueblos originarios y de las comunidades indígenas. Y a ese respeto haremos o no, en caso de que el licenciado López Obrador sea presidente de la República, en todas las obras que el gobierno del presidente López Obrador emprende. Tengan ustedes la certeza que haremos todo lo necesario, que habrá un absoluto respeto a las leyes, absoluto respeto al derecho, un cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. Y habrá las consultas del caso, las consultas debidas en todos los casos, en el caso de este aeropuerto, en el caso de otras opciones de los aeropuertos. Aquí ya nos hablaron de varias de las opciones, se han discutido a lo largo del tiempo. En todos los casos, para la decisión que sea importante tomar, habrá las consultas que requiere la ley y que requiere el respeto a la sociedad. Así es que tengan ustedes, por eso estoy aquí, vine a escucharlos, no hablar, pero ya que me dijeron que tenían que escuchar mis palabras, estas son mis palabras y tengan ustedes la garantía de que, como dice el licenciado Salvador, él sabe cumplir sus compromisos y no va a quedar mal con ninguno de los mexicanos. Bravo.